Marina Solorzano ajustó con un gesto nervioso sus gafas de montura fina mientras caminaba, con una precisión casi coreográfica, por los muelles del puerto de Cartagena, intentando por todos los medios que sus tacones de aguja no encontraran destino en las traicioneras fiestas del hormigón desgastado por el tiempo. El aire de la mañana no era la brisa romántica que describían los poetas, sino un vapor denso y sofocante que olía a gasóleo quemado, a vísceras de pescado bajo el sol y a la implacable humedad del Caribe, que ya empezaba a rebelarse contra su peinado perfecto. Bajo el brazo, protegida como si fuera un recién nacido, sostenía una carpeta de cuero repujado que contenía la última exhalación de esperanza para el taller de restauración que su padre le había legado. Una orden judicial que le otorgaba 48 horas para acceder a la mítica Quinta de los Corales. Una mansión de azulejos sevillanos únicos que ahora yacía parcialmente sumergida cerca de Isla Barú. Todo lo que necesito es un minuto de silencio en mi cabeza para pensar, solo un minuto, sin que este calor me desmonte la dignidad que me queda. Se susurró a sí misma, ignorando que el destino, con su habitual sentido del humor negro, estaba a punto de empaparla de realidad. De repente, un arco de agua turbia y fría estalló contra el pavimento, salpicando sus zapatos de piel italiana y manchando el bajo de su impecable pantalón de lino color crema con una mezcla de lodo y aceite. Marina se detuvo en seco, sintiendo cómo el corazón le golpeaba las costillas, y levantó la mirada para encontrarse con la fuente del desastre. Un hombre de espalda ancha y hombros que parecían tallados en caoba, vestido con una camiseta gris saturada de grasa y unos pantalones de trabajo que habían visto mejores décadas. Benjamín Castro, conocido en cada rincón del puerto simplemente como Bencho, sostenía una manguera de alta presión con la misma naturalidad con la que un rey empuñaría un cetro, mientras una sonrisa sarcástica se abría paso entre su barba de varios días. «Oye, mona, si no quieres mojarte las plumas, mejor que no camines por donde los hombres estamos trabajando de verdad. Este muelle es para carga y descarga, no para pasarelas de moda que no sirven para nada aquí abajo», exclamó Benjamín sin el menor rastro de arrepentimiento, mientras cerraba la válvula con un movimiento brusco que hizo vibrar los músculos de sus brazos curtidos por el sol y el salitre. Marina sintió que una furia gélida, similar a la que utilizaba para limpiar los hongos de los lienzos antiguos, le recorría la columna vertebral, pero su entrenamiento social en los círculos de la élite de Bogotá le impidió gritar, obligándola a mantener una fachada de profesionalismo cortante. «Señor, su falta de cortesía es solo superada por su negligencia operativa. Me llamo Marina Solórzano y tengo un contrato de flete urgente que, por lo que veo en la matrícula de ese remolcador que parece sostenerse por... en puro milagro, pertenece a usted», dijo ella, señalando con su dedo perfectamente manicurado hacia el Valente. Una embarcación que rugía con un estertor metálico y lanzaba bocanadas de humo negro al cielo azul. Benjamín soltó una carcajada ronca. Se secó las manos en un trapo que estaba más sucio que el propio barco y se acercó a ella, invadiendo su espacio personal con un aroma a tabaco, mar abierto y una masculinidad rústica que Marina encontró profundamente irritante. «Así que tú eres la hija del viejo Solórzano, la que viene a buscar piedritas de colores en una casa que el mar ya decidió reclamar como suya. Pues escucha bien, doctora de oficina. Mi barco no es un taxi de lujo y el tiempo de las leyendas se acabó hace mucho», sentenció él, mirándola con unos ojos oscuros que parecían conocer secretos que ella ni siquiera se atrevía a imaginar. La situación era desesperada, y ambos lo sabían, aunque por razones diametralmente opuestas, ya que Marina cargaba con el peso de una deuda de
3.000 millones de pesos que amenazaba con dejar a su madre anciana en la calle, mientras que Benjamín luchaba contra los embargos de la DIAN que buscaban arrebatarle el último pedazo de su libertad náutica. No estoy aquí para discutir sobre leyendas, señor Castro. Estoy aquí porque usted es el único buzo con licencia vigente que conoce las corrientes de la zona y porque, según mis registros, su empresa de remolques está a un suspiro de la quiebra absoluta, disparó Marina, sintiendo una pequeña victoria al ver cómo la mandíbula de Benjamín se tensaba bajo la piel bronceada. Él la observó en silencio durante un momento que pareció eterno, evaluando la fragilidad de su apariencia contra la dureza de sus palabras, dándose cuenta de que aquella mujer no era simplemente un adorno del sistema que él tanto despreciaba. Está bien, aceptaré tu dinero, porque mis viejos del asilo necesitan comer y el combustible no se paga con orgullo. Pero pondremos las reglas claras desde que pongas un pie en mi cubierta. Tú no tocas nada que no sea tu carpeta y no quiero oír ni una sola queja sobre el olor o la incomodidad. ¿Queda claro? Aceptó él con una voz grave que resonó en el pecho de Marina como un trueno lejano. El ascenso al Valente fue el primer choque cultural de una serie de desastres anunciados, ya que Marina tuvo que despojarse de sus tacones para no resbalar en la cubierta aceitosa, sintiendo el metal caliente bajo sus pies mientras el rugido de los motores impedía cualquier conversación civilizada. El interior del remolcador era un caos de herramientas oxidadas, tazas de metal abolladas y un orden que solo Benjamín parecía comprender, un universo donde la estética no tenía valor y la funcionalidad era la única ley de supervivencia. Puede empezar por buscar un lugar donde mi equipo de restauración no sufra daños por la humedad excesiva de este recinto. Y le agradecería que moderara su lenguaje, pues no hay necesidad de salpimentar cada frase con groserías innecesarias, solicitó Marina mientras intentaba, sin éxito, encontrar una superficie limpia donde apoyar su bolso de diseñador. Benjamín, que ya estaba maniobrando los controles con una destreza que contrastaba con su apariencia descuidada, se limitó a lanzar una mirada por encima del hombro que contenía más sarcasmo que 1000 palabras. Si quieres educación y modales, debiste contratar un yate en el club náutico. Aquí en el Valente solo garantizamos que llegarás viva, aunque no prometo que tu orgullo sobreviva intacto a la primera marejada, replicó él, mientras el barco soltaba amarras y comenzaba a luchar contra la corriente hacia mar abierto. A medida que se alejaban de la protección de la bahía de Cartagena y el horizonte se abría en una inmensidad de turquesa y cobalto, la tensión entre los dos habitantes de mundos opuestos se volvió casi tangible, alimentada por el movimiento rítmico de la embarcación que obligaba a Marina a buscar apoyo en cualquier lugar firme. En un intento por establecer algún tipo de tregua productiva, ella sacó un cuaderno de notas y comenzó a revisar los planos de la mansión submersa, tratando de ignorar que Benjamín la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén desde el puesto de mando. Mi padre siempre decía que las mejores historias no están en los libros, sino en las grietas de lo que la gente olvida. Y esa mansión tiene azulejos que cuentan la llegada de los primeros maestros artesanos a estas tierras. No es solo piedra, es memoria, comentó ella casi más para sí misma que para él, buscando un punto de conexión con aquel hombre que parecía despreciar todo lo que no fuera físico. Benjamín suavizó un poco su expresión, el recuerdo de su propio padre, un marinero que perdió la razón buscando tesoros que no existían, cruzó por su mente como una sombra fugaz. Tu padre era un idealista, Marina, y en este país los idealistas terminan siendo devorados por los que tienen los bolsillos llenos y el corazón vacío, como ese tal doctor.
Óscar Pantoja, que anda diciendo por ahí que tú eres una estafadora, soltó él con una brutalidad que hizo que ella cerrara el cuaderno de golpe. La mención de Pantoja, el magnate de la construcción, que no solo había destruido la reputación de su padre, sino que también había sido su prometido, hasta que ella descubrió sus planes de demolición ilegal, fue como una bofetada de agua salada en el rostro de la restauradora. Usted no sabe nada de mi padre ni de lo que ese hombre nos hizo, así que le pido que se limite a navegar y me deje hacer el trabajo para el que le estoy pagando una fortuna que difícilmente merece. Espetó ella con los ojos empañados por una mezcla de rabia y una vulnerabilidad que intentaba ocultar a toda costa. Benjamín no respondió de inmediato, pero el silencio que siguió fue diferente, menos hostil y más cargado de una comprensión tácita de que ambos estaban huyendo de fantasmas que no se podían combatir con cañones ni leyes. Sé más de lo que crees, porque fui yo quien sacó los últimos archivos del puerto el día que clausuraron el estudio de tu viejo, y te aseguro que él no cometió ese error técnico del que lo acusaron. Lo que pasa es que la verdad no siempre flota, a veces hay que bajar muy profundo por ella, confesó él, dejando a Marina paralizada contra la barandilla mientras el viento le azotaba el rostro. La noche comenzó a caer sobre el Caribe con una rapidez asombrosa, tiñendo las nubes de un color violeta que recordaba a las pinturas coloniales que Marina tanto amaba. Pero la belleza del paisaje no pudo disipar el presentimiento de que algo andaba mal en el corazón de la nave. Mientras intentaba organizar un pequeño espacio de trabajo en la mesa del comedor, que olía permanentemente a café rancio y cebolla, Marina notó que el suelo bajo sus pies se sentía inusualmente frío y que un sonido de goteo rítmico empezaba a competir con el motor. Señor Castro, no quiero ser alarmista, pero hay un charco de agua que está creciendo, peligrosamente cerca de mis suministros químicos, y me temo que su impecable mantenimiento está dejando mucho que desear, llamó ella con una voz que intentaba mantener la calma, pero que vibraba con un miedo incipiente. Benjamín apareció en la entrada de la cabina con una linterna en la mano y una expresión de fastidio que se transformó en alerta máxima en cuanto vio el nivel del agua filtrándose por las juntas del casco antiguo. Maldita sea la suerte. Parece que el esfuerzo de las últimas horas ha abierto una vía en el sector de las bombas. Escucha bien, Marina. Vas a tener que dejar de ser una princesa de porcelana ahora mismo, si no quieres que terminemos alimentando a los tiburones antes de llegar a Barú, ordenó él, mientras se lanzaba al suelo para levantar una de las trampillas de madera. El pánico inicial de Marina fue sustituido por una determinación que ni ella misma sabía que poseía, alimentada por la imagen de su padre y la injusticia de su ruina, lo que la llevó a arremangarse la blusa de seda y a arrodillarse en el agua sucia junto a Benjamín. Dígame qué tengo que hacer y ahorre sus comentarios sobre mi linaje. Si hay que achicar agua o sostener una tubería, lo haré, pero no piense ni por un segundo que voy a dejar que este barco se hunda con mi legado a bordo, declaró ella, sumergiendo sus manos en la mezcla de aceite y salitre para ayudarlo a sujetar una pieza de metal que vibraba violentamente. Benjamín la miró por un segundo con un respeto genuino que nunca antes le había otorgado a nadie de su círculo social, notando cómo el brillo de sus ojos no era de miedo, sino de una resistencia indomable. Sujeta este sello con toda tu fuerza. No lo sueltes aunque sientas que el metal te quema la piel, porque si esa válvula cede, el motor se inundará y estaremos a la deriva en una zona donde la guardia costera solo viene a buscar cadáveres. Le susurró él, sus rostros tan cerca que podía sentir el calor de su respiración y el pulso acelerado de su cuello. Durante las siguientes 2 horas,
el tiempo se transformó en una sucesión de esfuerzos físicos agotadores y gritos coordinados en medio de la penumbra de la sala de máquinas, donde la precisión técnica de Marina se combinó con la fuerza bruta de Benjamín para realizar una reparación de emergencia que desafiaba toda lógica náutica. El contraste era absoluto. Ella, la experta en delicadezas históricas, ahora luchaba contra el hierro viejo y la grasa, mientras él, el hombre que despreciaba a la élite, dependía de la estabilidad de las manos de una mujer que hasta hace poco no sabía lo que era un destornillador. Lo logramos. Por ahora el parche aguantará, pero mañana tendremos que ser más rápidos que el mar si queremos entrar en esa mansión y salir antes de que el clima cambie, dijo Benjamín, extendiendo una mano llena de hollín para ayudar a Marina a levantarse del suelo encharcado. Ella aceptó la mano, sintiendo la callosidad de su palma contra la suavidad de su piel, y por un instante fugaz, la electricidad de aquel contacto no tuvo nada que ver con la fricción del motor, sino con una conexión humana que empezaba a erosionar las barreras de sus prejuicios. Sin embargo, justo cuando el silencio empezaba a volverse cómodo, el teléfono satelital de Benjamín comenzó a sonar y la voz fría del doctor Óscar Pantoja llenó el espacio con una oferta que pondría a prueba la lealtad de Bencho de una manera que Marina no estaba preparada para enfrentar. La voz de Óscar Pantoja, filtrada por la estática metálica del teléfono satelital, cortó la atmósfera del Valente como una hoja de afeitar que rasga una seda antigua, inundando la cabina con una arrogancia que Marina reconoció de inmediato. Benjamín sostuvo el aparato con una mano tensa, mientras sus ojos evitaban el contacto con la mujer que, cubierta de grasa y sudor, aguardaba una respuesta que determinaría el destino de su vida entera. «Escucha bien, Bencho. Sé que tienes a la hija de Solórzano en tu barcaza y sé que estás a un paso de perder hasta los calzones por tus deudas con el puerto. Te ofrezco el doble de lo que ella te prometió, más la condonación total de tus embargos, solo por dar media vuelta y dejarla en el muelle de Barú sin su preciosa carpeta», propuso el magnate con una frialdad sociópata que hizo que el aire se volviera irrespirable. Marina contuvo el aliento, sintiendo cómo el frío de la sospecha empezaba a cristalizarse en su pecho, mientras observaba el perfil endurecido de Benjamín, quien permaneció en silencio durante unos segundos que parecieron siglos de incertidumbre náutica. «Pantoja, siempre has creído que el mar tiene un precio porque nunca has tenido que tragarte una tormenta para salvar tu pellejo. Mi barco no es un mercado de favores, y mi palabra, aunque te cueste creerlo, vale más que todo el cemento corrupto de tu constructora», respondió finalmente Benjamín, antes de colgar con un movimiento seco, dejando tras de sí un silencio cargado de una electricidad nueva y peligrosa. A pesar de la negativa del capitán, Marina no pudo evitar que las semillas de la duda germinaran en su mente, recordándose a sí misma que en el mundo de los negocios portuarios, la lealtad solía ser tan voluble como las corrientes del Caribe. ¿Por qué lo hizo Benjamín? Ese hombre podría haber resuelto todos sus problemas financieros con un solo clic, y usted apenas me conoce como para arriesgar su futuro por una causa que probablemente considera perdida desde el principio, cuestionó ella, mientras intentaba limpiarse el hollín de las mejillas con un trozo de tela que él le entregó con una brusquedad defensiva. Benjamín se giró hacia ella, sus ojos brillando bajo la luz mortecina de la cabina, reflejando una mezcla de cansancio y una integridad que Marina no estaba acostumbrada a encontrar en los hombres de su círculo social. «No lo hice por ti, ni por tus azulejos. Lo hice porque detesto a los tipos que creen que pueden comprar la voluntad de un hombre solo porque tienen una oficina con aire acondicionado en la zona norte de Cartagena,
Además, tengo una deuda con el pasado que tú todavía no entiendes. Así que deja de hacerme preguntas y ve a preparar ese café rancio si quieres ser útil para algo más que para dar órdenes», sentenció él, volviendo a centrar su atención en el radar que parpadeaba con la proximidad de la costa de Barú. La cena de esa noche fue un ejercicio de humildad forzada para Marina, quien se vio obligada a compartir una ración de arroz con coco y pescado frito en platos de plástico, sentada en un taburete que vibraba al ritmo del motor que ella misma había ayudado a salvar horas antes. Mientras el Valente se mecía suavemente en una ensenada protegida, la luz de la luna filtrándose por los ojos de buey, Benjamín comenzó a despojarse de su armadura de cinismo, revelando un secreto que explicaba la aspereza de sus modales y la profundidad de su soledad. «Ese dinero que me falta no es para lujos, Marina. Mantengo una casa en el barrio de Getsemaní para viejos marineros que el sistema olvidó, hombres que dieron sus pulmones al mar y que ahora no tienen ni para una medicina contra el asma», confesó él, mientras limpiaba cuidadosamente una antigua herramienta de navegación que ella reconoció de inmediato como un objeto que perteneció a su padre. El impacto emocional fue devastador para la restauradora, quien comprendió que el hombre que ella juzgaba como un bruto sin aspiraciones era, en realidad, un héroe anónimo que cargaba con la responsabilidad de vidas ajenas mientras ella se lamentaba por la pérdida de estatus social. «Nunca imaginé que bajo toda esa grasa y ese mal humor hubiera un hombre capaz de tanta generosidad. Supongo que mi técnica de restauración de juicios previos también necesita una revisión profunda», admitió ella con una voz suave, permitiéndose por primera vez una sonrisa que no era de compromiso social, sino de una admiración incipiente. Al amanecer, el horizonte se tiñó de un naranja incendiario que iluminó los restos de la Quinta de los Corales, una mansión que se alzaba sobre el agua como un esqueleto de mármol y piedra, desafiando la erosión de las olas con una elegancia trágica que dejó a Marina sin palabras. El olor a salitre se mezclaba con el aroma a madera podrida y algas, creando una atmósfera onírica donde el pasado y el presente se encontraban en un abrazo húmedo y peligroso que requería toda su concentración técnica. «Ahí la tienes, el sueño de tu viejo y la pesadilla de mis pulmones. El agua está clara hoy, pero la estructura es tan inestable como un castillo de naipes. Así que si entramos, tenemos que movernos con la precisión de un relojero», advirtió Benjamín mientras preparaba los tanques de oxígeno y revisaba las máscaras de buceo con una meticulosidad profesional. Marina sintió que el miedo intentaba paralizar sus extremidades, pero la imagen de su padre siendo humillado por los peritos de Pantoja le dio la fuerza necesaria para enfundarse el traje de neopreno y prepararse para el descenso más importante de su carrera. «Estoy lista, Benjamín, y no te preocupes por mi fragilidad. Si fui capaz de arreglar tu motor en medio de una vía de agua, soy capaz de rescatar esos azulejos aunque el mar intente quedarse con ellos», afirmó ella, ajustándose la máscara mientras sentía cómo él le aseguraba las correas del chaleco con un gesto de cuidado que duró un segundo más de lo necesario. El descenso a las profundidades de la mansión fue una experiencia que transformó la percepción de la realidad de Marina, sumergiéndola en un mundo de silencio azul, donde la luz del sol se fragmentaba en miles de diamantes líquidos que bailaban sobre las ruinas. Siguiendo la estela de las burbujas de Benjamín, entró por un ventanal desaparecido hacia lo que antaño fue el salón principal, encontrándose con una selva de corales que habían reclamado las columnas jónicas y los techos artesonados como su nuevo territorio. La sensación de asombro fue sustituida por la urgencia profesional cuando localizó la pared del patio interior
donde los azulejos sevillanos del siglo XVIII brillaban bajo el haz de su linterna con un esplendor que la historia no había logrado apagar. Son hermosos, Benjamín. Son la prueba física de que la belleza puede sobrevivir a la corrupción y al olvido si alguien tiene el valor de buscarla, pensó ella, comunicándose a través de señas mientras comenzaba a utilizar un pequeño escalpelo de titanio para liberar las piezas de la amalgama de sedimentos marinos. El contacto físico bajo el agua, cuando Benjamín la sujetó por la cintura para estabilizarla contra la corriente mientras ella trabajaba, generó una conexión tan intensa que el oxígeno pareció volverse embriagador, uniendo sus destinos en un entorno donde las clases sociales y los prejuicios de la superficie carecían de significado. Sin embargo, la paz del abismo se rompió violentamente cuando una serie de vibraciones sordas sacudieron la estructura de la mansión, levantando nubes de arena que oscurecieron la visibilidad y enviando un mensaje de peligro que Benjamín detectó de inmediato. Al mirar hacia la superficie, vieron las sombras de dos lanchas rápidas que se posicionaban sobre el Valente, y el sonido de objetos metálicos golpeando el casco del remolcador confirmó que los hombres de Pantoja habían llegado para terminar lo que el soborno no pudo lograr. Benjamín hizo una señal de emergencia para ascender, pero un trozo de mampostería se desprendió del techo debido al oleaje provocado por las lanchas, atrapando la pierna de Marina bajo un bloque de coral y mármol que amenazaba con aplastar su equipo. «¡No me dejes aquí, Benjamín!», gritó ella internamente, sintiendo cómo el pánico consumía su reserva de aire mientras veía a su compañero luchar contra la pesadez del material para liberarla del abrazo mortal de la mansión. Con un esfuerzo sobrehumano que hizo que las venas de su cuello parecieran a punto de estallar, Benjamín logró hacer palanca con una barra de hierro, sacando a Marina justo antes de que una segunda caída de escombros sellara la entrada de la estancia principal para siempre. La llegada a la superficie fue una explosión de adrenalina y violencia, ya que se encontraron con el Valente rodeado por 4 hombres armados que intentaban abordar el remolcador mientras los motores rugían en un intento desesperado por mantener la posición. «Sube por la escala de estribor, Marina, y no mires atrás», ordenó Benjamín mientras él mismo se lanzaba al agua para interceptar a uno de los atacantes que intentaba cortar las amarras con una sierra circular. Marina, ignorando el dolor en su pierna y la falta de aire, logró subir a la cubierta, donde utilizó una de las mangueras de presión del puerto para repeler a los saboteadores, demostrando una ferocidad que dejó atónitos a los mercenarios de Pantoja. La lucha fue breve, pero intensa, una danza de metal, agua y gritos que culminó cuando Benjamín logró retomar el control del timón y embistió a una de las lanchas, obligándolas a retirarse hacia la seguridad del puerto mientras el sol del mediodía caía implacable sobre la escena del crimen. «Estás loca, Mona. Podrías haber muerto ahí abajo o aquí arriba. ¿Valen tanto esos pedazos de cerámica como para arriesgar la vida de esta manera?», preguntó Benjamín mientras recuperaba el aliento, con un corte sangrante en el brazo que Marina comenzó a vendar de inmediato con un trozo de su propia blusa. Tras la huida de los capangas de Pantoja, el Valente buscó refugio en una pequeña caleta escondida entre los manglares de Barú, donde el silencio de la naturaleza ofrecía un respiro momentáneo antes de la batalla final que les esperaba en la ciudad. Fue en ese momento de calma tensa cuando Marina, buscando suministros médicos en el camarote de Benjamín, encontró una caja de madera vieja que contenía fotografías amarillentas y documentos legales que habían pertenecido a su padre años atrás. Al abrir un sobre lacrado, su corazón se detuvo al ver una fotografía de ella misma cuando era niña, sentada en el taller de restauración, y detrás de ella,
un joven Benjamín Castro trabajando como aprendiz bajo la tutela de su progenitor. Tú eras su testigo, Benjamín. Tú estabas allí el día que Pantoja manipuló los informes del consejo y te quedaste callado mientras mi familia se hundía en la miseria y el descrédito, susurró ella, sintiendo que la traición le quemaba más que cualquier herida física. El descubrimiento transformó la admiración que sentía por él en una rabia ciega, al comprender que el hombre en el que estaba empezando a confiar era el mismo que podría haber salvado el honor de su padre con una sola palabra hace una década. Benjamín entró en el camarote y vio los documentos en manos de Marina, su rostro palideciendo bajo el bronceado, mientras la verdad, larga y dolorosamente guardada, se interponía entre ellos como un muro de hierro oxidado. No es lo que parece. Marina, en aquel entonces yo no era nadie, y Pantoja amenazó con destruir a mi familia si hablaba. Pasé años intentando compensar ese silencio, cuidando de tu padre en secreto cuando enfermó, pero nunca tuve el valor de mirarte a los ojos y decirte quién era yo realmente, confesó él, con una voz que se quebraba por el peso de una culpa que lo había perseguido por todo el Caribe. Marina dejó caer la fotografía, sintiendo que el mundo de perfección y reglas que tanto se había esforzado por construir se desmoronaba en un abismo de mentiras y sacrificios inútiles. ¿Y esperas que te perdone ahora? Solo porque me ayudaste a sacar unos azulejos del fondo del mar. Mi padre murió con el nombre manchado mientras tú te escondías en este barco podrido, jugando al héroe de los marineros, le espetó ella, con lágrimas de desilusión rodando por sus mejillas, mientras se alejaba de él, buscando el aire libre de la cubierta para no asfixiarse con la verdad. La tensión entre ambos alcanzó un punto de no retorno cuando un mensaje de texto llegó al teléfono de Marina, informándole que el doctor Pantoja había convocado a una audiencia de emergencia en la alcaldía de Cartagena para aprobar la demolición inmediata de la mansión, utilizando pruebas falsificadas de degradación estructural. Tenemos menos de 12 horas para llegar al centro histórico, presentar los azulejos y denunciar la corrupción de Pantoja. Pero ahora, no sé si puedo confiar en el hombre que lleva el timón de mi única oportunidad, declaró Marina mirando al horizonte, donde las luces de la ciudad empezaban a brillar como promesas rotas. Benjamín se acercó a ella sin intentar tocarla, manteniendo una distancia respetuosa que hablaba más de su arrepentimiento que cualquier disculpa elaborada. No confíes en mí si no quieres, Marina, pero confía en el trabajo que hiciste hoy allí abajo. Esos azulejos son la voz de tu padre y yo voy a llevarte a esa audiencia, aunque tenga que remolcar este barco con mis propios dientes, porque hoy es el día en que la verdad va a flotar, te guste o no, prometió él, mientras encendía los motores para el viaje final hacia la justicia. La travesía de regreso hacia la Bahía de las Ánimas se convirtió en una odisea de sombras y remordimientos, donde el valente parecía gemir bajo el asedio de unas crestas espumosas que reflejaban la tormenta interna de sus tripulantes. Marina permanecía en la proa, dejando que el rocío salino castigara su rostro y entumeciera el dolor de su pierna herida, mientras observaba cómo la silueta de la ciudad amurallada empezaba a dibujarse en el horizonte, como un bastión de justicia inalcanzable. El peso de la carpeta de cuero y los azulejos rescatados se sentía como una carga sagrada. Pero la verdadera presión residía en la presencia de Benjamín, quien manejaba el timón con una fijeza obsesiva, como si cada milla náutica recorrida fuera un paso hacia su propia redención. No puedes seguir mirando el horizonte como si esperaras que el mar te devuelva los años perdidos, Marina. Sé que mi silencio fue un ancla que hundió a tu padre, pero hoy voy a romper esa cadena, aunque me cueste la libertad que tanto he defendido en estos muelles. Rompió él el silencio, su voz apenas audible sobre el estruendo del motor,
cargada de una sinceridad que buscaba una grieta en la muralla de hielo que ella había levantado entre ambos. Antes de que las luces del puerto los envolvieran por completo, Benjamín se alejó un momento del puesto de mando y regresó con un objeto envuelto en una gamuza vieja, entregándoselo a Marina con una solemnidad que detuvo el tiempo por un instante. Al desenvolverlo, ella ahogó un sollozo al reconocer el antiguo compás de latón de su padre, aquel que creía perdido en la subasta de quiebra, ahora restaurado manualmente con cada engranaje pulido y la pátina de óxido eliminada con una delicadeza que solo alguien que ama profundamente el oficio podría lograr. Lo recuperé pieza por pieza del taller de un prestamista en Olaya Herrera. Pasé meses limpiándolo en las noches de guardia, pensando que algún día, si el destino me daba una oportunidad, te lo entregaría como prueba de que no todo lo que se rompe está destinado a desaparecer, confesó Benjamín, cuyas manos rudas temblaban ligeramente al ver cómo Marina acariciaba el metal frío con la punta de sus dedos. Este compás siempre marcaba el norte de la integridad de mi padre, Benjamín, y aunque me cuesta aceptar que fuiste tú quien lo salvó, entiendo que la vida, al igual que los monumentos que restauro, tiene capas de suciedad que a veces ocultan una estructura todavía noble, respondió ella, permitiendo que un puente de perdón, frágil pero real, comenzara a tenderse sobre el abismo de su desconfianza. La llegada al muelle fue una carrera contra el reloj del sistema, donde cada minuto contaba antes de que el martillo de la injusticia cayera definitivamente sobre el patrimonio de la ciudad. Marina, descalza y con la ropa rasgada, pero con una dignidad que emanaba de cada poro de su piel, se abrió paso entre los turistas y los vendedores de mangos del camellón de los mártires, ignorando las miradas de desprecio de quienes recordaban su caída en desgracia. No dejes que el miedo al juicio de esos hombres con corbata te nuble la visión. Tú eres la que sabe distinguir la piedra verdadera de la falsificación. Y hoy ellos van a tener que aprender a escuchar el lenguaje de los azulejos. La animó Benjamín mientras la escoltaba hacia las puertas del Palacio de la Proclamación, donde la audiencia de emergencia ya había comenzado bajo una luz fría y burocrática que parecía diseñada para asfixiar cualquier rastro de pasión cultural. El aire en el salón era denso, saturado del perfume caro del doctor Óscar Pantoja, quien gesticulaba ante el Consejo de Patrimonio con una seguridad que rayaba en la insolencia, convencido de que su victoria sobre la memoria de los Solórzano estaba finalmente sellada. Pantoja estaba en medio de un discurso técnico magistralmente manipulado, utilizando diapositivas que mostraban una degradación estructural inexistente en la Quinta de los Corales, cuando las puertas del auditorio se abrieron de par en par, dejando entrar el olor a sal y a verdad que Marina y Benjamín traían consigo. Es irónico que hable de degradación, doctor Pantoja, cuando el único elemento que se está pudriendo en esta sala es su propia ética profesional y los informes que ha pagado para demoler nuestra historia, exclamó Marina con una voz que proyectó una autoridad técnica que dejó a los consejeros paralizados en sus asientos. Pantoja soltó una carcajada burlona, señalando el aspecto desaliñado de la restauradora mientras buscaba el apoyo de los fotógrafos de la prensa local presentes en la sala. Miren a la heredera de la estafa, que viene aquí directamente del fango de los muelles para darnos lecciones de arquitectura. Señores del Consejo, esta mujer no tiene licencia vigente y su palabra carece de valor ante los estudios de impacto que mi constructora ha presentado con el aval de los mejores ingenieros del país, sentenció el magnate, intentando silenciar la disidencia con el peso de su influencia institucional. Fue en ese momento crítico cuando Benjamín Castro, el capitán que Marina tanto había temido, dio un paso al frente, rompiendo el protocolo social al irrumpir en el estrado todavía manchado de la grasa del motor
y el barro de la mansión submersa. Bajo el brazo llevaba una caja de madera que contenía no solo el azulejo original rescatado, sino el antiguo diario de bitácora del puerto que probaba la falsificación de firmas realizada por Pantoja 10 años atrás. A lo mejor mi palabra no vale mucho en este edificio de techos altos, pero este pedazo de historia que saqué del fondo del mar no miente, y este libro de registros que el doctor Pantoja creía enterrado demuestra que el padre de Marina Solórzano fue un hombre de honor al que ustedes traicionaron por unas cuantas monedas, declaró Benjamín, colocando el azulejo azul sobre la mesa de caoba de los jueces con una fuerza que hizo vibrar el cristal. La belleza de la cerámica, con su brillo sevillano intacto a pesar de las décadas bajo el agua, actuó como un catalizador de la verdad, obligando a los presentes a mirar lo que Pantoja pretendía convertir en escombros para su resort de lujo. Marina aprovechó el impacto emocional para desplegar su defensa técnica final, utilizando el análisis químico que había realizado en el laboratorio improvisado del Valente para demostrar que los materiales de la mansión eran más resistentes que el hormigón moderno que Pantoja pretendía utilizar. La restauración no es un capricho de estetas, es un acto de resistencia contra el olvido. Estos azulejos poseen una cohesión molecular que desafía sus mentiras, y si permiten que este hombre destruya la quinta de los corales, estarán demoliendo el derecho de las futuras generaciones de cartageneros a conocer de dónde vienen, sentenció ella, mirando fijamente a los ojos de Pantoja, quien veía cómo su imperio de influencias empezaba a resquebrajarse ante la evidencia física de un material que no podía comprar. El silencio que siguió a su intervención fue absoluto, roto únicamente por el murmullo de los consejeros, que comenzaron a revisar los documentos entregados por Benjamín, dándose cuenta de que la red de corrupción se extendía mucho más allá de una simple demolición, alcanzando los cimientos mismos de la administración portuaria. El veredicto del Consejo fue una victoria aplastante para la verdad. Se revocó de inmediato el permiso de demolición, se ordenó la restauración integral de la mansión con fondos estatales y se inició una investigación criminal contra Óscar Pantoja por fraude procesal y extorsión. El magnate fue escoltado fuera de la sala entre los flashes de las cámaras, mientras Marina sentía que un peso inmenso se levantaba de sus hombros, permitiéndole finalmente respirar sin la opresión de la deuda y el deshonor. Al salir del edificio, el sol de la tarde bañaba la plaza de la aduana con una luz dorada que parecía celebrar el triunfo de la memoria sobre la ambición desmedida. Lo logramos, Bencho, y aunque el mundo cree que yo fui la heroína de esta historia, sé perfectamente que sin tu valentía para enfrentarte a tu propio pasado, yo seguiría siendo una restauradora sin voz perdida en el mar, confesó ella, mientras se detenían frente a la estatua de Pedro de Heredia, sintiendo que la ciudad por fin les pertenecía de una manera nueva y compartida. Benjamín la miró con una ternura que ya no intentaba ocultar tras su armadura de rudeza, consciente de que aquel viaje había restaurado algo mucho más valioso que una mansión o un registro profesional. Tú me enseñaste que las imperfecciones tienen valor, Marina, y que un marinero rústico también puede aprender a apreciar la delicadeza de una historia bien cuidada. Ahora, lo único que falta es decidir qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas una vez que el Valente recupere su pintura y sus motores dejen de toser, comentó él, extendiendo su mano hacia ella no como un contrato, sino como una invitación a navegar en aguas más tranquilas. Marina tomó su mano, entrelazando sus dedos con una naturalidad que desafiaba sus orígenes opuestos, dándose cuenta de que su corazón, al igual que los azulejos rescatados, necesitaba de esa combinación de técnica y fuerza bruta para mantenerse entero.
Creo que el litoral de Cartagena necesita un estudio de restauración que sepa cómo lidiar tanto con el arte fino como con la realidad del puerto. Un lugar donde los libros de historia y los motores de remolque convivan en paz, propuso ella con una sonrisa que iluminó el atardecer caribeño. 6 meses después, la transformación de un antiguo almacén de sal en el barrio de Getsemaní en el estudio de restauración marina Invalente se había convertido en el símbolo de la renovación ética de la ciudad. El espacio, con sus techos altos de vigas de madera original y sus paredes de piedra coralina, albergaba ahora los laboratorios más avanzados de la región, donde jóvenes aprendices del puerto aprendían el arte de la conservación bajo la tutela de Marina. Vestida con unos pantalones de mezclilla, botas de trabajo y una camisa sencilla que permitía el movimiento, Marina se alejaba de la imagen de la arquitecta de élite que una vez fue, encontrando una satisfacción profunda en el trabajo manual que antes despreciaba. «Oye, jefa, el cargamento de resinas de Italia acaba de llegar al muelle y el capitán Castro dice que si no vas tú misma a supervisar la descarga, va a terminar mezclándolas con el aceite del motor por pura costumbre», gritó uno de los asistentes, provocando una risa generalizada en el taller que ahora era su hogar y su refugio. Benjamín entró en el estudio poco después, luciendo un quepe de marinero que Marina le había regalado y una camisa limpia que, sin embargo, no lograba ocultar su esencia de hombre de mar. Se acercó a la mesa de trabajo donde ella estaba terminando de estabilizar un grabado colonial, rodeándola con sus brazos en un gesto de complicidad que ya no necesitaba de palabras para ser entendido. «El Valente ya está listo para nuestra expedición del fin de semana a las islas, Marina. Esta vez no habrá deudas que pagar ni villanos que perseguir. Solo el mar, tú y yo. Y quizás algún tesoro que no necesite ser rescatado para ser apreciado», le susurró él al oído, dejando un beso suave en su mejilla que sabía a sal y a un futuro que ambos estaban construyendo con la tinta indeleble de la honestidad. Mientras brindaban con un par de tazas de café caliente frente al ventanal que daba al puerto, observando cómo los remolcadores bailaban sobre el agua, Marina comprendió que la vida no se trataba de evitar las grietas, sino de saber cómo llenarlas de oro para que la historia resultante fuera mucho más hermosa que la perfección original.